Hola, mi nombre es Paulo Ñeco y quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Médicos Sin Marca. Médicos Sin Marca es una ONG cuyo objetivo es promover una medicina libre de conflictos de interés, anteponiendo el bienestar sanitario y económico de los pacientes en vez del interés económico de médicos y de la industria farmacéutica. En este año 2025 seguimos con nuestro ciclo de 10 capítulos y el invitado de hoy, al igual que los invitados anteriores, es un gran invitado que voy a darle la presentación ahora. Es el doctor Jaime Mañalich Mucci, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna y nefrología y epidemiología, máster en epidemiología clínica, con mención en economía de la salud en la Universidad McMaster en Canadá, fundador del Instituto de Políticas Públicas y Salud de la Universidad de San Sebastián y académico actualmente de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y lo más importante probablemente, y por lo que más lo recuerdan, ministro de Salud en 2 oportunidades. Bienvenido, doctor Mañalich. Paulo, muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a usted por poder acompañarnos hoy día. Lo primero que le quería preguntar en este espacio, usted ha ocupado cargos muy influyentes tanto en el sector público como privado y bueno, llegó a ser ministro, como decíamos antes, en 2 oportunidades. Entonces esto me hace pensar, ¿usted cree que es necesario regular la industria farmacéutica? ¿Y en qué aspectos y cómo? Nosotros tenemos que pensar que como médico que eres tú, ¿no es cierto?, yo, estamos dedicados a algo que es muy, digamos, esencial, que es al final la vida, la sobrevida, la salud, el capital humano, como se quiera llamar. Y en ese contexto, las industrias que intervienen en la protección, en la curación, en la sanación, son enormes y la cantidad de recursos que se mueven en esa industria son exorbitantes. Nosotros gastamos en Chile del orden de precio de paridad equivalente, compra equivalente, $2.800 por persona por año en salud, y se gasta aproximadamente el 18% del presupuesto público en salud. O sea, son cifras enormes. Entonces, si no hay regulación de la industria que está involucrada en este ciclo de dar salud, de sanar a las personas, la posibilidad de que ocurra daño, que ocurran desastres, que en realidad se obtengan resultados contrarios a los que uno espera, son enormes. Y yo diría, ya que estamos aquí en un podcast de esta gran institución, Médicos Sin Marca, y empezando el año 2025, que cada vez está más claro, nosotros solemos hablar de los determinantes sociales de la salud. O sea, que la educación determina cuánta salud tiene una persona, que dónde nació, que la situación socioeconómica, etcétera. Pero cada vez se habla más de los determinantes económicos o comerciales de la salud. O sea, que dentro del tema de salud intervienen intereses, tú lo decías al principio a propósito de Médicos Sin Marca, que no siempre están alineados con el mejor bienestar del paciente. Por ejemplo, ¿es posible hoy día hacer una Copa Mundial de fútbol sin auspicio de la industria cervecera? Fútbol, salud, ¿cómo? ¿Es posible hacer olimpiadas sin auspicio de industrias que dañan la salud? Determinantes comerciales. Y en ese sentido, en mi opinión, el marco regulatorio que tenemos nosotros de estas industrias es muy pobre. Entonces hay un desafío ahí pendiente que no hemos podido hacernos cargo como sociedad, quizás. ¿Y otros países quizás se han hecho cargo de eso? Hay países que lo han hecho mejor que otros, por supuesto. El ejemplo, desgraciadamente, nosotros tenemos una influencia de la medicina estadounidense muy importante. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos médicos que participaron en los frentes de batalla tuvieron la oportunidad de gratuitamente formarse como especialistas. Entonces, Estados Unidos es un mundo de súper especialistas. Y nuestros médicos especialistas se formaron normalmente, por lo menos una generación importante, en esa escuela. Y en ese contexto, yo diría que nosotros estamos más bien en el lado oscuro de la fuerza, usando un lenguaje
propio de nuestros tiempos. En el lado oscuro, en el sentido de que la permeabilidad que tenemos a la industria en estos determinantes comerciales es gigantesco y está muy mal regulado, a diferencia de otros países que lo hacen un poco mejor. Brasil lo hace bastante mejor que nosotros. Argentina lo hace mejor. ¿Para qué hablar de Nueva Zelanda, Australia, los países nórdicos? Ahí claramente, ¿no es cierto?, Inglaterra, desde luego, el Reino Unido, hay un control de estas influencias muchísimo más claro que lo que nosotros tenemos en Chile. Perfecto. Doctor, y así como hablando un poco de lo más picante, digamos, usted me contaba tras de cámaras que dejó de ejercer como médico clínico hace algunos años atrás, pero mi pregunta es, tanto en esa época en que atendía pacientes como en las épocas posteriores ya en cargos como de gestión del sistema de salud o de instituciones sanitarias, ¿le tocó conocer lobby de la industria? ¿Lo pudo ver? ¿Cómo diría usted que se desarrolla ese lobby? ¿A través de qué elemento? Yo creo que hay que decir, y eso tiene relación con la ley de fármacos 2, que lleva 2 años y medio en comisión mixta, o sea, acuerdo del Senado, quedan estos puntitos, 2 años y medio que la comisión mixta no se reúne para resolver esos puntos, lo que, usando un lenguaje shakespeariano, huele muy mal. ¿Y qué es lo que uno ve? El primer lobby de la industria farmacéutica son los visitadores médicos. La formación continua de los médicos está financiada por la industria. La puesta al día de los médicos está financiada por la industria farmacéutica. Incluso hay penetración en las universidades para desde muy temprano decir por aquí va la cosa, esto es lo que se debe usar o prescribir, etc. Y en ese contexto, la experiencia que uno tiene respecto al lobby en lo personal, como médico clínico, es brutal. Es brutal. O sea, si uno pone claro oscuro, se da cuenta que... Recuerdo, yo estudié medicina interna en el mismo hospital que tú, en la misma universidad que tú, la beca, y me recuerdo que cuando volví de Canadá, de la catedral de la medicina basada en evidencia, que es la Universidad de McMaster, ¿no es cierto? David Sackett, un dios de la medicina basada en evidencias, del control de estas influencias, ¿no es cierto?, de los ensayos clínicos randomizados, todo eso parte de ahí. Y me recuerdo que cuando volví de Canadá, con un colega que también estuvo conmigo en Canadá, dijimos, ¿sabe? Hay algo que nos llama la atención. En los folletos que entregan los representantes de la industria farmacéutica respecto a determinados productos, miramos los gráficos, mira que es mejor esto o lo otro, que el P mayor de 0,0 no sé qué, todas esas cosas que se repiten, ¿no es cierto?, sin saber muy bien de qué se trata, en verdad. Y nosotros dijimos, mira, tomamos estos folletos y buscamos los artículos originales, y los gráficos que nos presentan en los folletos son muy distintos a los gráficos originales. Están cambiados de color, las escalas son diferentes, están hechos con otras palabras, se sacan conclusiones. ¿Qué te parece? Nos pusimos de acuerdo que hagamos un estudio de esto, de la diferencia entre el, digamos, advertising, la propaganda de la industria, cuando cita artículos originales, ¿no es cierto? El famoso ensayo trial de no sé qué. Dices, mire, aquí está. Y lo único que uno conoce del ensayo es lo que te muestra el representante de la industria. Y los datos, no te digo estén falseados, pero claramente... Convenientemente elegidos, digamos. Elegidos, no, y además dispuestos gráficamente de una forma tal que se hace más evidente lo que se quiere mostrar cuando uno dice, miren, en el estudio original no es tan claro esta cuestión, ¿no es cierto? Esta diferencia cuando uno lo ve en las barritas en realidad es así nomás y acá está representada hasta. Claro, porque no parte del 0, parte del 50. Cuando pasamos claro, a la comisión correspondiente para ver si podíamos intentar esta cuestión, nos dijeron por ningún motivo. En el hospital de la Universidad de Chile, por ningún motivo. Porque acá no se puede pelear con la industria, qué sé yo, no se puede, el comité de farmacia, lo que fuera, no pudimos hacerlo. ¿Es un qué año más o menos estamos hablando? Muchos años atrás, para que hacemos memoria. Yeah. Pero quiero decir, esto ha sido permanente y en la tramitación más formal, ya más picante, como dices tú, de la tramitación de ley de fármacos 1, que es la que declara la bioequivalencia, que hace que los médicos prescriban por el medicamento original y si quieren pueden elegir un nombre de fantasía, cosa que nadie regula, controla hoy día y que está tratando de reponerse en fármacos 2. Bueno,
el lobby de la industria farmacéutica durante la tramitación de Fármaco 1 fue terrible, terrible, al punto que llegó a suscitar escándalos en la Cámara de Diputados, a que la senadora Rincón, en ese tiempo, ya joven senadora, dirigía la Comisión de Salud del Senado, prohibió que entraban los asesores, que muchos de ellos eran pagados por la industria farmacéutica, hizo que se televisaran todas las sesiones, porque en realidad se empezó a salir a la superficie que detrás de esta discusión había incentivos, estímulos, en que los representantes de la industria les pasaban papelitos. Yo estaba discutiendo, ¿sí? Y veía a alguien al lado mío, y le pasaban un torpeo, y la persona leía el torpeo y decía, mire, no, pero ¿cómo? Si estamos hablando de un bien público. Doctor, usted tiene, a propósito de lo que mencionábamos en su currículum, en McMaster estudió epidemiología clínica, que es lo mismo, el otro nombre de la medicina basada en evidencia, ¿cierto? Pero dice convención en economía de salud. Es un área a mí me parece muy interesante. ¿Y cómo nos podría explicar a las personas que nos escuchan, cuál es el interés de la industria de hacer todas estas estrategias que usted menciona? ¿Qué es lo que ganan ellos en el fondo? Bueno, el interés fundamental, claro, hay un interés por sanar a la población, porque no se enferme de COVID, etcétera. Pero evidentemente, una vez que la industria logra ciertos productos, el afán de lucro, o sea, cuánto podemos capitalizar este nuevo medicamento es muy importante. Y por eso la industria más sofisticada ha dejado de lado la fabricación de medicamentos genéricos y se dedica solo a la investigación de medicamentos nuevos, de altísimo costo, con patentes para todo, para la jeringa con la que se inyecta, para la cápsula en la que viene, todo patentado, cosa de lograr el tiempo máximo de uso de la patente al mayor precio posible. Hoy día, para poner un ejemplo, yo creo que estamos a puertas de que el manejo de la obesidad, que es una epidemia en el mundo y en Chile, para qué hablar, cambie radicalmente para siempre. Producto de estos medicamentos agonistas, ¿no es cierto? De los GLP-1, claro. GLP-1. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que esto ya lo están fabricando muchos laboratorios, qué sé yo, lo que está ocurriendo es que todo está patentado por tiempo tan prolongado que en realidad esto no se puede transformar en una política de salud pública, sino una política muy segmentada a quienes sufren de obesidad y pueden pagar, en el caso de Chile, que es menos que en otros países, 300.000 pesos al mes, 400.000 pesos al mes, por toda la vida. Yo hice un pequeño estudio de costo-beneficio. Si efectivamente llegáramos a que este medicamento mensual llegara a costar en pesos de hoy menos de 30.000 pesos el tratamiento mensual, que es como el Lipitor, digámoslo así, nosotros estaríamos en una situación que sería como el umbral para decir tal vez vale la pena dejar de hacer cirugía bariátrica y ponernos en este régimen. Pero a 300.000 pesos, 10 veces el valor, es imposible transformarlo en una política pública. Y en ese contexto, insisto, yo creo que cuando uno habla de economía de la salud, desgraciadamente nosotros tenemos una alteración conceptual en nuestro país respecto al mundo de la economía, porque está muy capturado por el mundo de las finanzas, del monetarismo, ¿no es cierto? Pero la economía, ¿qué es al final? Es una ciencia social que se preocupa de definir cuál es el mejor uso de bienes escasos para producir el mayor beneficio para el mayor número. Eso es la economía, eso es la ciencia económica. Entonces, cuando uno habla de economía de la salud, lo que está hablando es, oye, tenemos que gastar, hagamos una decisión que al final es económica. ¿Compramos o no compramos vacunas de COVID? De todas maneras, es un logro desde el punto de vista social y económico evitar que la gente se enferme y se muera de COVID, producto de... El Ministerio de Salud de Chile acaba de hacer este año un esfuerzo tremendo comprando un medicamento para prevenir la infección grave por virus sincicial respiratorio en los menores de 6 meses. Que tuvo un impacto tremendo. Tremendo. No se murió ningún niño por virus sincicial respiratorio en el invierno de Chile. Cuando tuvimos hace 2 años un brote con muchos fallecidos, y el Ministerio lo incorporó, y uno dice, ¿y por qué? Es un gasto. No, esto es pura inversión. Es niños que no se mueren, hospitales que no se ocupan, madres que pueden seguir trabajando o cuidando al mismo niño, etcétera.
Entonces, esa perspectiva de economía de la salud es absolutamente imprescindible para dialogar en la sociedad. Y tener este análisis especialmente útil, considerando que por múltiples factores, como lo de las patentes, por ejemplo, casi todos los costos en medicina o en salud van hacia el alza, ¿no? Es poco lo que se puede lograr como hacia abajo, en el fondo. Es cosa de tiempo. Claro. O sea, las industrias normales, en la medida, no sé, que generalizan, tú estás con un dispositivo digital. No se puede decir la marca aquí. No digo la marca, la veo, pero no lo digo. Pero tú estás con un dispositivo digital que se ha masificado. Entonces el precio de eso, comparado con lo que costaba hace pocos años atrás, hoy día es una bagatela. No digo que sea una bagatela tu producto, es un producto muy bueno. Pero lo que quiero decir es que eso en la industria de la salud eso no pasa. Con la inteligencia artificial sí va a pasar, pero hasta aquí no pasa. Oiga, doctor, y a propósito de su visión que mencionaba en otra de las preguntas, ¿cierto? Como de la ejemplo de lo que sucede en otros países, siempre se tiene como referencia en materia como de regulación de fármacos, quizá a la FDA en primer lugar, ¿cierto? Y a la EMA en Europa, ¿cierto? ¿Cuál es su opinión respecto a estas instituciones? ¿Hay cosas que ellos hagan bien que nosotros debiésemos propender, como desde nuestro humilde ISP, a avanzar en ese camino? Voy a dar una doble respuesta. El maestro de la medicina basada en evidencias, David Sackett, fallecido ya en Canadá, en su funeral le dirigió unas palabras al finado, digamos, un gran maestro también de epidemiología clínica, de medicina basada en evidencia, y le dijo: maestro, te hemos fallado. ¿Por qué? Porque hemos dejado que esta ciencia, medicina basada en evidencia, sea capturada por la industria. Duro, ¿ah? Duro. Entonces, yo no tengo ninguna simpatía por el presidente electo de Estados Unidos. Pero cuando él dice que el FDA está totalmente capturado por la industria y que hacen patentes rápidas para sacar y qué sé yo, y que un X%, no me acuerdo la cifra, del FDA está pagado por la industria, tenemos un problema. Eso es bien interesante. Lo hablamos con otro de los invitados, este tema de efectivamente el uso como de la medicina basada en evidencia, especialmente como bien a conveniencia para las aprobaciones express, que generan toda una cascada de demandas y de situaciones judiciales para poder asegurar provisiones, porque allá se permite en el fondo en Estados Unidos, en países como nosotros que no tenemos los presupuestos que tienen ellos, genera toda esta cascada como de presión para que acá también se instauren ese tipo de tratamientos, que están aprobados con una evidencia muy exigua, por decirlo menos. Es complejo eso, porque son fármacos, como usted sabe, que no son baratos. O sea, efectivamente, hoy día tenemos una industria farmacéutica de élite, dirigida a producir medicamentos carísimos, etcétera, y nos enfrentamos a un problema de salud pública gigantesco que trató de resolverse de alguna manera con la ley Ricarte-Soto, porque nosotros tenemos la ley Auge, que la mitad de las enfermedades del auge tiene un paquete farmacéutico, tiene una guía, o sea, para el cáncer de mama se hace esto, se va cambiando. Entonces tiene una guía de fármacos que son pagados de alguna manera por FONASA o por los seguros, y era el caso de la ley Ricarte-Soto, exclusivamente por FONASA. Solo, digamos, todos los chilenos a través de nuestros impuestos financiamos la ley Ricarte-Soto, incluso para aquellos que son beneficiarios de ISAPRE. ¿A qué voy con esto? Que efectivamente nosotros no tenemos un sistema para sostener que determinado medicamento no tiene las pruebas suficientes, etcétera, y tenemos en la Constitución el derecho sagrado a la vida. Entonces, se va a las Cortes de Apelaciones mediante el reclamo al derecho a la vida que está en juego porque alguien no va a recibir un medicamento particular y, por supuesto, ¿no es cierto?, las Cortes fallan, bueno, aquí está el derecho a la vida, tiene razón, después la Corte Suprema y listo. Entonces, cada vez es mayor el presupuesto que el Ministerio de Salud, Hacienda, tiene que destinar a una partida fantasma, que no sabemos de cuánto es, que no forma parte de ningún programa, que va a ser objeto del activismo judicial, que va a decir, dele este medicamento, cueste lo que cueste. Independiente si con ese medicamento o con ese costo se podrían haber salvado 100 vidas. Da lo mismo a mí, esta persona. Y eso es algo que desgraciadamente no está regulado
y que el contrapeso que hacen nuestros parlamentarios frente al Poder Judicial es débil. No tenemos un colegisladores que estén actuando, digamos, ágilmente para resolver estos problemas de políticas públicas, y lo que acaba de pasar con las ISAPRES, que en paz descansen ya, ¿no es cierto?, por los fallos de la Ilustrísima Corte Suprema, es el ejemplo más paradigmático de lo que significa el activismo judicial. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, aprovechando esta instancia de invitar a todos nuestros adherentes y a las personas interesadas en la iniciativa de Médicos Sin Marca a que puedan visitar nuestro sitio web www.medicosinmarca.cl y que nos puedan seguir en las distintas redes sociales para poder seguir sumando personas, voluntades y ganas de poder contribuir a una mejor salud para los pacientes en nuestro país. Bueno, volvemos entonces con nuestro invitado, ¿cierto? El exministro Jaime Mañalich, internista, nefrólogo, epidemiólogo y tantas otras cosas que mencionamos al principio. Doctor Mañalich, hace poco pudimos, como mesa directiva de la ONG Médicos Sin Marca, alertamos con una carta pública en el diario sobre un conflicto de interés que a nosotros nos parecía que existía en el MinSal, dado que se había nombrado en el cargo de director del Departamento de Evaluación de Tecnologías de la Sanitaria y de la Información, ¿cierto? El ETESA, Evaluación de Tecnologías Sanitarias, a una profesional que hasta justo antes de asumir ese cargo desempeñaba funciones como lobista de la industria. Entonces mi pregunta en relación a esto es, ¿qué tan comunes son estas situaciones, usted que ha vivido esto desde adentro? ¿Y cómo se pueden prevenir estos conflictos de interés eventuales en el fondo? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer los potenciales conflictos de interés. Vale decir, la influencia que puede tener la industria para hacer que la ley Ricaurte-Soto se incluya un medicamento o no, para decir que un medicamento es efectivo o no, por las pruebas que aporta la misma industria, es enorme. Entonces, yo creo que en primer lugar hay una voz de prudencia para las autoridades que toman las decisiones de mirar bien en Google, porque hoy día es tan fácil como eso, a ver en qué estoy haciendo en realidad. Si la persona parece idónea por todas las características y no hay ningún reparo, yo creo que el segundo compromiso es que esa persona se abstenga de participar en decisiones que tienen que ver. Ya que soy viejito, anécdota. Ministro de Salud, la primera época, ¿no es cierto?, el primer gobierno del presidente Piñera, Senabast llama a licitaciones, nosotros fortalecimos mucho, incluso una ley Senabast para que hubiera un comprador público de medicamentos bioequivalentes muy potente que afortunadamente se ha logrado y andamos muy bien. Pero a lo que voy, comité, ¿no es cierto?, de decisión de una licitación por un medicamento o por una cartera de medicamentos. Ya. Se hacían en el Instituto de Salud Pública. Yo dije, momentito, yo tengo derecho a participar como ministro de Salud, vamos aquí a hacerlas acá en el Ministerio de Salud. Primera reunión. Hay que decidir por una licitación de unos medicamentos X, no voy a entrar en detalle porque podría mostrar la hilacha. Listo, entonces empieza a regarse, ¿por qué? Si este es mucho más caro que el otro, no, pero es que es mucho mejor, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y de dónde sale esto, el prejuicio McMaster, ¿no? ¿Y de dónde sale este dato de que es mucho mejor? No, es que nosotros tenemos un experto allá afuera, qué sé yo.
¿Qué pasa el experto? Entonces pasa un médico de la especialidad en cuestión y se presenta, mire, yo soy esto, lo otro, lo demás, ya, y empieza a hablar, que es mucho mejor. Entonces yo le hago una sola pregunta. Dime, doctor, ¿tú podrías poner por escrito en este momento que tú no has recibido nunca ningún financiamiento del laboratorio cuyo producto estás diciendo que debemos elegir? No puedo. Muchas gracias. Hasta luego. O sea, quiero decir, si uno no está atento, claro, usted está atento en ese caso, a que la liebre puede ser... Pero era la costumbre. O sea, nadie esto a lo mejor soy injusto, pero en estas sesiones, que yo participaba en muchas de estas de licitaciones, me daba cuenta que no había alguien poniendo ojo a que, ¿por qué el Estado va a gastar, multiplica por miles de dosis, 200 pesos más, si esos 200 pesos se podrían ocupar en la licitación siguiente? ¿Cuál es el motivo? Si yo no digo que sea verdadero, pero ¿cuál es el motivo y con qué se fundamenta el prejuicio McMaster, ¿no? La evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, y la evidencia empieza a esfumarse cuando uno hace las preguntas ácidas. Así es. Interesante ese ejemplo. Yo creo que en este caso que comentaba, que pasó hace ya un tiempo atrás, parece que el Ministerio no había estado quizás muy atento como a los potenciales conflictos de interés, que como usted mismo decía, son cuestiones públicas. Nosotros los conseguimos en LinkedIn, de hecho. Yo no soy ningún genio de nada. El lobby de la industria farmacéutica en la tramitación de fármacos 1, no lo viví con la ley de tabaco. Yo dije, con la ley de tabaco esto va a ser terrible. No, la ley de tabaco andó y tuvimos el consumo de tabaco en adolescentes ha bajado como ha bajado, por la suma de impuestos más ley, todo lo que tú quieras. Pero el lobby en la ley de fármaco fue terrible. Y vuelvo a decir, empezando el año 2025, me llama profundamente la atención que una ley de fármacos 2, que está destinada a ahorrar gasto de bolsillo de las personas en salud, el gasto más doloroso de las personas en salud, el más inequitativo, el más regresivo, el gasto en medicamentos, no se tramita. Y no hay urgencia, y nadie discute, etcétera. Doctor, y otra polémica relativamente un poco menos contingente, pero más o menos cercana en el tiempo, que me gustaría preguntarle. En el 2023 una polémica porque la empresa china Sinovac iba a instalar un mega laboratorio que supuestamente iba a dar cobertura como en producción a toda Sudamérica al menos, la iba a instalar en Antofagasta, y finalmente, bueno, desistieron de hacerlo y entiendo que se llevaron la inversión a Perú, creo. Colombia. A Colombia. Entonces, mi duda respecto a este punto en particular, ¿usted cree que la inclusión en nuestro propio ecosistema nacional, en el fondo, de este tipo de empresas pueda significar algún impacto en términos como del costo de los medicamentos? Normalmente estos convenios, y yo me acuerdo de las discusiones con este laboratorio de origen chino, llevan aparejado, ¿no es cierto?, ciertas ventajas para el país que recibe, en el sentido de que le van a entregar medicamentos a menor costo. En este caso eran vacunas. A este laboratorio nosotros le compramos permanentemente, históricamente, vacunas para hepatitis, vacunas para influenza, o sea, no es un recién aparecido. Y por eso apostamos, entre otros laboratorios, por este laboratorio para proveernos de vacunas contra el COVID. ¿Qué es lo que pasó acá? La palabra está muy mañida, pero es exactamente eso, la permisología. Esta gente dijo, vamos a hacer un centro en la salida de Santiago hacia Valparaíso, en este lugar, etcétera, etcétera, y vamos a hacer otro centro en Antofagasta. Entonces empezamos a tramitar los permisos. Oye, pero es que aquí hay un basural, y que aquí es que el permiso... Entonces, los chinos, que para esto son extraordinariamente capitalistas, dijeron, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Si no nos dan permiso para construir, no vamos a ir a Colombia, porque creemos que realmente podemos, para América Latina, y allá nos facilitan todo, poder generar una planta de producción para un mercado latinoamericano. O sea, ningún país, tal vez Brasil, pero el resto de los países latinoamericanos no podría de ninguna manera interesar
a una productora de vacunas, de fármacos, que no tuviera como horizonte todo el continente, incluido México. ¿Y podría haber un beneficio en el fondo para estos países como de tener ese laboratorio ahí? O sea, Por supuesto. ¿un beneficio tangible? Por supuesto. O sea, Brasil, perdón que lo mencione de nuevo, es el mejor ejemplo en que el volumen, el mercado, como decimos en palabras vulgares, es tan gigante, 10 veces la población de nuestro país, claro, un poco que más de 200 efectivamente millones. ellos negocian de tú a tú con la industria farmacéutica y la industria instala ahí sus laboratorios. Perfecto. Nosotros, siendo un mercado tan pequeño, efectivamente estamos en una situación muy desmedrada, porque a menos que tengamos políticas de apertura comercial cada vez más difíciles con el resto de los países de Latinoamérica y con el mundo, no va a haber ningún laboratorio que se interese en montar fármacos o vacunas, que son inversiones gigantescas y que no son armar y desarmar. Doctor, y relacionado con esta pregunta que estábamos comentando recién, tengo otra que a ver si me puede ayudar a dilucidar. ¿Usted cree que finalmente el problema de la industria farmacéutica, las grandes compañías son todas de repercusión, ¿cierto?, internacional, y este es un problema que no pasa en Chile, pasa en múltiples países, ¿cierto? Entonces, dado que es un problema que afecta, digamos, a toda la humanidad, ¿puede ser que las soluciones vayan también como con un esfuerzo más allá de los propios países individuales? ¿Y qué ejemplos se le ocurren, además de quizás lo que comentábamos, esto como de una planta que está ubicada en Colombia y con la que se pueda producir vacunas para toda la región? ¿Qué otros ejemplos podríamos tener de eso, si es que fuese el caso? Sí, la única solución posible en el corto plazo es generar un poder monopsónico de compra, que es lo que hicimos con Senabast. O sea, Senabast tiene ese poder monopsónico, concentra tanta demanda que es capaz de obtener del laboratorio el mismo medicamento a 1/10 del precio, 1/10 promedio del precio. Entonces, en la medida en que haya agencias internacionales que se ponen de acuerdo, dicen, ¿sabes? Vamos a comprar todos juntos, listo. El target, o el lugar, la agencia más clara para esto es la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Panamericana ha liderado, por ejemplo, el programa de las vacunas. Normalmente los países compran vacunas a través le pasan la plata a la Organización Panamericana de la Salud y compra vacunas, no sé. En el esfuerzo del COVID fue un fracaso absoluto. Cada país se rascó con sus propias uñas, y a estos esfuerzos de generar una agencia de coordinación de compra conjunta se opone, por supuesto, la industria farmacéutica, que va donde el país le dice, no te preocupes, no vayas para allá, yo te lo ofrezco, de manera tal de desbaratar estas alianzas, estos acuerdos. Nosotros hemos hecho esfuerzo con Argentina, que tiene una agencia, digamos, de tecnología importante, una industria importante, con Brasil, pero el choque permanente de la industria farmacéutica para tratar de que esos acuerdos no ocurran es muy fuerte. Pero teóricamente ese es el único camino que yo veo que tenemos, que es lo que ocurre en Europa. Claro. En Europa los medicamentos, ¿por qué son más baratos? Porque la Unión Europea tiene un poder de compra que hace que el mismo medicamento valga lo mismo en Roma que en Madrid, que esto. ¿Por qué? Porque lo compran todos juntos. No sé, y nadie compra por fuera. Claro, hay un mercado como de 550 millones de habitantes, no sé. Claro. Perfecto, me queda claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedirnos entonces ahora de este episodio. Estuvo muy interesante con el doctor Jaime Mañalich, nefrólogo, me gusta decirlo, aunque ya no ejerza las funciones, me gusta la nefrología. Internista, nefrólogo y ex ministro de Salud, ¿cierto? Entre otras cosas. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. No sé si quiere tomar una palabra para despedirse también de nuestra audiencia. No, dos cosas. Primero, el mismo llamado que hacías tú a todas las personas que escuchan esto, sigan a Médicos Sin Marca, porque ahí hay una palabra de verdad en tiempos que son muy oscuros. ¿Dónde está la verdad? Y en segundo lugar, yo quiero decir que el camino que tú y la gente de Médicos Sin Marca ha tomado es heroico. Es completamente heroico. Es como los médicos de familia en Canadá. Caminos heroicos de convencimiento, de agenda, de no dejarse engañar y ser capaces de generar cambios en la salud de todos los chilenos y chilenas que pueden ser muy relevantes. Eso nomás. Muchas gracias.
Entonces nos aprovechamos de despedir y nos veremos en un próximo episodio. Que estén muy bien.